Buenos días a todos. Gracias por Gracias por asistir. asistir. El día de hoy El tenemos día una de hoy tenemos invitada una muy invitada especial, muy la doctora especial, la doctora Catalina Catalina Montoya, Montoya, que además que de ser además de ser oftalmóloga y oftalmóloga y retinóloga, retinóloga, es es una una amante del amante arte. del arte. Y hoy nos va Y a hoy nos hablar va a de la hablar de la relación relación entre entre ambas artes, ambas artes, lo que es la oftalmología oftalmología y la y y la, la ¿qué? y Y el la arte. qué, y el arte. Catalina Catalina tiene esta tiene esta conferencia muy conferencia bien muy bien organizada. Esperemos organizada. Esperemos que que la la disfrute. disfrute. Gracias, Carlos, gracias por invitarme. Eh, la historia de esta conferencia pues, tiene 20 años, tengo 20 años cambiándola, estudiando, siempre ha cambiado de acuerdo al tema que vamos realizando. Este es como el resumen de todo este tiempo de estudiar ambas cosas. El objetivo pues, de hoy es mostrarles algo de cómo percibimos diferentes expresiones artísticas desde el punto de vista de la función visual. Porque es que vemos lo que vemos a través del arte. ¿Sí? Vamos a tratar de dar unos ejemplos de la explicación biológica de esto y algunos ejemplos también de patologías que pueden afectarnos la creación o la percepción del arte. Pues como ustedes saben, necesitamos no solamente el ojo, sino todo el sistema visual, hasta el cerebro, para poder ver. Nuestros pacientes y nosotros, las personas alrededor, hablan siempre de la importancia del ojo, pero realmente la integración se da en la corteza occipital. Vemos realmente con el cerebro, y no solamente con la corteza occipital, como vamos a ver la importancia de otras vías donde se integra la información, como la vía del dónde y del qué. Y para poder apreciar las imágenes, necesitamos que todo este complejo funcione adecuadamente. Para aproximadamente el sistema visual va a usar el 40% del cerebro para darles la magnitud de la importancia que tiene la visión para el ser humano. Y también va a ser muy importante el tema de los campos visuales. Definitivamente la visión fina solamente la vamos a ver acá y la tridimensionalidad se va a dar en este único punto. Todo esto va a ser muy importante cuando se plasmen las imágenes de forma bidimensional. En cuanto al tema de colores, que va a depender de los conos, es impresionante cuando esos conos están únicamente en esta parte de la retina, un 1% prácticamente. También la diferencia de percepción de longitud de onda, es que por eso nosotros no percibimos, a pesar de toda la gama de colores que percibimos, pues no los percibimos todos. Y además y ya se sabe por estudios neurológicos y anatómicos de la retina, que hay una gran variabilidad entre las personas. O sea, nunca vamos a ver igual que la persona que está al lado nuestro. Además de esta complejidad anatómica, existe ya a nivel microscopio otros temas como la forma en que las neuronas reaccionan a los estímulos. Entonces, un mismo estímulo en una bipolar o en una ganglionar puede dar un estímulo off, o sea, no hay estímulo, o un estímulo on, dependiendo de dónde llegue ese fotón. Y todo eso tiene implicaciones frente a lo que vemos. Entonces, si tenemos a la Mona Lisa, este es el input, digamos, óptico, de acuerdo al sitio del cerebro donde la veamos, la vamos a ver de diferentes maneras, de acuerdo a las células, como con lo que se ven. Y esa integración que hace el cerebro es la que nos permite ver la Mona Lisa. Uno de los temas que siempre se habla en la historia del arte es de lo enigmático de esta imagen. Una explicación puede ser, o la han dado
los neurocientíficos a través de buscar cómo es que se ve con el cerebro. Entonces, si le quitamos el color, ¿sí? Y si además la vemos como si la viéramos con la corteza visual. Entonces, aquí se nos hace mucho más evidente la famosa sonrisa de la Mona Lisa. ¿De qué tiene que ver esto? Que es en el cerebro que percibimos los gestos de las personas y esa percepción es el tema, tiene que ver con el manejo del tema de los músculos faciales. El artista aquí lo logra manejar de una manera no solamente llamativa, sino que rompe en ese momento con lo que viene en la historia del arte. Y además, lo que pasa también acá es que como no se ve con la visión fina, dependiendo del sitio donde uno esté enfocando la obra, va a ver mejor la sonrisa de la Mona Lisa. Entonces, ¿qué va a determinar lo que vemos? La realidad es que quienes han estudiado el comportamiento visual no somos los oftalmólogos. Empezó con la psicología experimental en el siglo pasado y los neurofisiólogos ahora son los que tienen mayores estudios sobre esto. Jarvis Russo, psicólogo experimental, fue quien empezó o fue uno de los pioneros de la exploración sacádica. Y él entendió que a través de sus experimentos que nosotros nos fijábamos en lo que tenía alto contraste, detalles finos y lo que era importante anatómicamente para la evolución, que en este caso son los ojos y la boca. Esto es uno de sus experimentos en el que él le muestra fotografías a las personas y mide las sacadas de las personas, produciendo esto. Entonces, de estas fotos se observa cómo, no de manera tan significativa, pero se visualiza el entorno y siempre van a ser los ojos y la boca lo más importante para uno. ¿En qué se traduce esto? Intuitivamente, obviamente, incluso esto es antes de los experimentos, cuando artistas como los cubistas analíticos empiezan a hacer su deconstrucción de la imagen, mantienen lo que es fundamental de la imagen. Y si ustedes sobreponen esto, es muy parecido, digámoslo así, la obra de arte con la del experimento. O sea, ellos intuitivamente entendieron que era lo importante en la percepción visual para un retrato. Este es otro de los experimentos. Él hace unas preguntas específicas y a pesar de hacer diversas preguntas de diferentes tipos, únicamente las personas empiezan a recordar otra parte distinta del rostro cuando se le pide que recuerde, por ejemplo, la ropa. De resto, lo que nosotros tenemos para recordar son nuevamente los ojos y la boca. Nuevamente, muchos años atrás, los impresionistas encuentran en eso, en el buscar lo esencial de la imagen. Por ejemplo, en este retrato encuentran que, es el rostro lo que traen, digamos, como relevante. Y aquí Renoir le quita detalle al vestido y obviamente al fondo, y con esto nos hace un retrato mucho más llamativo y significativo desde el punto de vista visual. El arte, pues, es un lenguaje no verbal, que en este caso, y para lo que nos atañe es netamente visual, tiene unos elementos de la obra de arte que vamos a tratar de mirarlos ahora. Los elementos que son estéticos y expresivos van a ser aparte, son lo que forman el gusto por el arte. Los que estudian esto son más desde la filosofía que desde
la parte fisiológica o incluso desde la historia del arte, va a haber siempre un componente intuitivo y un componente perceptual, que es al que nos referimos, y ese componente perceptual además, y esto es lo que hace complejo, todo esto es que va a tener una respuesta inconsciente y va a estar afectada por opiniones, preferencias y cultura. Y voy a decir más, incluso por la edad, porque no es lo mismo mostrarle una imagen a un niño que a un adulto. La forma bidimensional, entonces, para hablar de la parte pictórica, se va a dar por la línea, el espacio, la forma, el color y la textura. La línea es lo básico, es con lo que empezó el hombre, como estas pinturas rupestres. Hay una línea, no hay sombras, no hay una escala de valores. Digamos que se puede hablar del fondo, pero es que el fondo lo da el soporte en este caso y no está intervenido. Es, digamos, la primera representación que hace el ser humano y de acuerdo a cómo se maneje la línea nos va a cambiar lo que estamos viendo, ¿sí? Nos sirve de horizonte en términos generales o ya de unión para hacer formas. La línea finalmente es un punto en movimiento, va a funcionar de forma independiente cuando hace las formas, va a tener un impacto psicológico de acuerdo a su dirección y a un peso, puede ser estructural o de diseño de superficie, como lo vemos en la naturaleza, y pueden ser explícitas o implícitas, y hay una cosa importante, y es que la mente siempre va a tratar de organizar esas líneas. Este ejemplo de Magritte nos muestra prácticamente todos los tipos de formas, de líneas, perdón. Entonces tenemos línea explícita, implícita, tenemos estructural, tenemos textura y tenemos movimiento. Esto viene también de la teoría de la Gestalt, nuevamente teoría psicológica, que es la fundación de las teorías psicológicas del siglo XX, en el que, en resumen, habla de que el todo de cualquier cosa es mayor que sus partes. Y una de sus formas, digamos, más sintéticas de mostrarlo es este triángulo de Canisa, en donde yo creo que todos vemos 3 círculos y 2 triángulos, pero no hay ni tres círculos ni 2 triángulos. Y el de la mitad es implícito además, o sea, es por el espacio. Entonces la mente siempre va a estar tratando de organizar todas estas líneas para poder definir lo que vemos. Un ejemplo desde el arte es esta obra de Monet, en la que esta fiesta francesa que aún se lleva a cabo, cuando miramos detalladamente cualquiera de sus partes, realmente no hay ninguna figura. ¿Sí? Uno en ese cuadro ve movimiento, personas, edificios, ve hasta ventanas, pero cuando uno le pone zoom a la obra, absolutamente no hay ninguna línea, ningún borde, no hay nada de esto. Nosotros somos los que organizamos esto en la mente. Muy distinto a un siglo atrás con esta obra de David en el que hay una batalla, hay movimiento, pero todo está en foco. Entonces, si me preguntan, y también eso también depende del gusto, pero desde el punto de la percepción, esto, a pesar de estar completamente en foco, es menos real que lo que vimos antes. Porque en ningún momento, cuando uno mira una obra de este tamaño o cualquier cosa en la realidad, una batalla, vamos a ver todo en foco. Las cualidades emotivas de las líneas también son muy importantes de acuerdo a cómo ellas vayan. Y en esto vamos a empezar a ver unos ejemplos que traigo desde las ilusiones ópticas.
También las líneas y todas las figuras van a funcionar mejor o peor de acuerdo con lo que tengan al lado. Entonces, si pongo una vertical sobre una horizontal, la vertical se va a ver más alta. Si las mido, son iguales. ¿Qué pasa con las horizontales y las verticales? Las horizontales se usan, el ejemplo tal vez más claro es en arquitectura, porque dan sensación de estabilidad y se usan especialmente en edificios gubernamentales porque dan sensación de estabilidad y poder, distinto a los edificios religiosos en donde la vertical es mucho más importante, o sea, no que no estén hechas en la horizontal, sino que la vertical, y la vertical además vista desde adentro de la estructura, nos va a dar esa elevación al cielo, ese infinito, y incluso con el uso de la luz se van a ver más altas de lo que son. Aquí, como por ejemplo, no importa tampoco la religión. Las diagonales siempre nos van a hablar de movimiento. Un ejemplo es Calder, que es quien mejor manejó el tema de la línea, él en escultura, pero en esta serigrafía se observa cómo esas diagonales, en este caso las balancea con las esferas, pero dan la sensación pictórica de movimiento, porque el ojo siempre va a estar recorriendo y esperando la caída. Nuevamente, ¿cómo funcionan unas líneas con otras? Entonces, si yo pongo unas líneas verticales y le pongo unas diagonales, vamos a ver torcidas las verticales. Esto es un tema de ilusión óptica, como ven acá, son absolutamente paralelas. Y este es un ejemplo de la vida real, una foto de un muro que está recto, que con la sombra de los árboles pareciera que estuviera ladeado. ¿Quiénes utilizaban esto o quiénes utilizaron esto? Los artistas ópticos en los 60, 70. Este es un ejemplo de Bridget Riley. Aquí no hay unas diagonales estrictas, pero digamos la sinuosidad nos da esa sensación de movimiento que es incluso peor en este ejemplo también de Riley. Siguiendo con lo que nos producen estas ilusiones ópticas, si esta esfera la vemos hacia la zona, digamos, blanca, la vemos con el campo visual, no la miramos en el centro, sino hacia un lado, vamos a alcanzar a ver que ella tiene un movimiento, igual que esta es del mismo tipo de ilusión que tiene que ver con la periferia del campo visual y en este caso asociado a colores. Y aquí es un tema similar. Y para mostrarles el uso de esto en el arte, vuelvo a Riley, que es una toma muy similar a la ilusión anterior. Aquí, por ejemplo, solamente con el cambio en las tomas verticales, aquí las horizontales son todas rectas, aunque uno las vea curvas. Aquí también tiene que ver el sistema on-off que les explicaba de las bipolares y las ganglionares, como sucede aquí. Si vemos uno de los centros de los cubos, lo vemos blanco, pero en la periferia empezamos a ver que esto titila. Todo esto entonces lo usa un artista como Kitaoka, japonés contemporáneo, que realiza estas culebras rotadoras, pero que además él se ha vinculado haciendo este tipo, digamos, de diseño o de obra, incluso hacer carátulas de álbumes de grupos de rock. Pero esto no es nuevo, o sea, quiero traerles esto porque aunque no tiene esa misma sensación de ilusión óptica, devolvámonos 2000 años,
y nos vamos para los mosaicos romanos para que apreciemos cómo el hombre intuitivamente viene trabajando o viene funcionando con estos cambios desde hace mucho. Bueno, vamos con las claves binoculares de la binocularidad. Entonces, lo más importante y más para nosotros como oftalmólogos, pues es este tema de la disparidad, pero las claves en la visión binocular son súper importantes, incluso para la supervivencia y pues quienes hemos manejado retina y los que hemos tenido siempre una paciente que pierde un ojo, hay una hay una hay un aprendizaje después de perder la binocularidad utilizando estas claves para evitar tropiezos. Ya todos sabemos eso. Vuelvo a los romanos que ya utilizaban el cambio, digamos, podemos decir, de colores y de sombras para manejar el tema de esa profundidad. Lo primero es la interposición, que es lo más básico, incluso es lo que usa un niño para hablar de que hay un objeto detrás de otro. Entonces, pues obviamente no hay un cuadro detrás del otro, hay uno más bien que está cortado. El ejemplo en el arte son los iconos ortodoxos, digamos, uno de los ejemplos más antiguos. Los iconos normalmente ustedes los van a ver siempre del mismo tamaño y lo único que hace pues la diferencia entre que de la posición en la que están es que los colocan, digamos, detrás del otro, cortados por la imagen de adelante. Este es otro ejemplo ya en el Renacimiento, donde de todas maneras, aunque ya aquí en el paisaje alcanzamos a ver una perspectiva diferente, se utiliza esta interposición con unos ángeles pues, que se ven incluso abarrotados, pero que son todas estas figuras son del mismo tamaño. Y en la época moderna, pues este ejemplo de Frida, donde las sandías son todas del mismo tamaño y lo único que le da algo de profundidad a este cuadro es la interposición de las figuras. El tema del horizonte, dependiendo del horizonte donde se coloca, si en la mitad, arriba o abajo, y si ponemos unas figuras que son exactamente del mismo tamaño, pero las distribuimos arriba o abajo del horizonte, o más arriba o más abajo del plano, depende de la altura, se van a ver más lejanas o más cercanas. Y este ejemplo de Boudin muestra cómo objetos, digámoslo así, del mismo tamaño, tienen una diferencia visual de profundidad dependiendo precisamente del plano del horizonte. El tamaño relativo, porque racionalmente sabemos que lo que es más lejano es más pequeño, y el ejemplo es Cabillot con estos esquifes en el Yerres, donde realmente pues las palas de los remos se van disminuyendo de tamaño, al igual que las figuras. Nuevamente, muy importante que tengo al lado, y lo traigo pues por esto, ¿sí? Por este otro ejemplo, donde estos dos, solamente con este cambio de tamaño, aquí ya hay una distancia y no estamos viendo el otro remero. Estas dos, lo que está al lado de cada imagen, aquí las dos esferas centrales son iguales. Y lo mismo pasa con esta otra ilusión. Otra cosa que pasa en el ojo referente a esto es que nosotros tenemos una constancia no solamente de tamaño, sino de forma. Entonces, ¿qué pasa? Aunque veamos, si tenemos un rectángulo, así lo cambiemos de ángulo, vamos a seguir viendo un rectángulo. Y esto es muy importante para todos, para
en la visualización de las imágenes en la vida real y en pictórica, porque si miran esta puerta, realmente, pues, uno, si la miráramos aislada, nos quedaría difícil definir lo de la puerta. O en esta obra más moderna, el espacio de la puerta sigue siendo para nosotros un espacio. La perspectiva lineal, que es la que aprendemos todos en nuestro dibujo en el colegio, es poner al menos un punto de fuga desde donde sale toda la profundidad. La primera obra que muestra la perspectiva lineal como tal es esta bóveda de Masaccio, 1427. Pero se perfecciona la perspectiva lineal, digámoslo así, en el arte con la escuela de Atenas de Rafael, en donde ya ellos empiezan a hacer unos estudios distintos sobre el tema de la perspectiva y unas técnicas pictóricas diferentes. En cuanto al gradiente de textura, que es muy similar al de la perspectiva lineal, este ejemplo de esta calle en París nos muestra cómo al ir disminuyendo la textura nos da profundidad. Sin embargo, pues este cuadro es ejemplo, digamos, casi que de todo, porque tiene eh, em, la perspectiva lineal con el punto de fuga, de hecho tiene dos puntos de fuga, tiene constancia de la forma y tiene sobreposición. Las sombras, solamente con cambiar, y esto es una foto, con cambiar dónde va la sombra, se puede ver en relieve o se puede ver, digamos, excavada una imagen. En la Edad Media y Renacimiento temprano no había sombras. Si ustedes miran acá, ninguna de estas figuras, tenemos las sombras, algo de las sombras en los pliegues de la vestimenta que nos dan algo de volumen, pero digamos que a los pies de las personas, si ustedes miran bien esas imágenes, no van a encontrar sombras. Pero ya en el Renacimiento empiezan a manejar este tipo de elementos con estas sombras que ya nos van a dar un volumen distinto de la figura. Aquí también pues hay otro tipo de perspectiva, pues como está la perspectiva lineal, pero se le van sumando claves para la percepción de la binocularidad. Aquí, aunque hay un efecto, digamos, más psicológico del tema de las sombras, pero aquí se ve perfecto cómo con la sombra la pierna de Cristo está adelantada al lecho y de todas maneras, a pesar del efecto pues, artístico que se le quiera dar, los ángeles se van hacia atrás. La perspectiva aérea va a depender de la dispersión, difracción o dispersión de la luz. La luz de un objeto lejano se da por la difracción del azul y siempre se va a ver más azuloso, que esa es la famosa razón de por qué vemos el cielo azul cuando el cielo pues, no es azul. Este es un ejemplo de la absorción, reflexión y transmisión del sol. Y si yo pongo un objeto azul frente a uno rojo, el azul tiende a verse más lejano. Así son exactamente del mismo tamaño, digamos, dos colores distintos, pero con el mismo valor, el azul va a tender a significar lejanía para nosotros. Este es un ejemplo de perspectiva aérea a un objeto que le colocamos un poquito más de azul, él se nos aleja en la atmósfera. Una foto para mostrarles. Muy importante en el sumie, en la técnica japonesa y china, no existe la perspectiva lineal. Ellos manejan otro tipo de perspectiva y para ellos es más importante la perspectiva
aérea. Entonces, aquí cómo van a ellos a mostrar la lejanía. Además son monocromáticos en la mayoría de las obras. Y entonces lo que está lejano va a estar arriba. Recuerden el tema del horizonte. Va a estar arriba, va a estar borroso. Ese es el tema atmosférico. Y lo que está en primer plano va a tener un valor en la tinta mucho más oscuro. En la historia del arte, un cuadro que rompe y rompe con perspectiva aérea son las Meninas de Velázquez, donde aunque me digan que aquí haya algo no, que aunque haya perspectiva lineal, todo este tema atmosférico que él logra producir aquí, poniendo en desenfoque estos cuadros que además existen y se sabe cuáles cuadros son, nos va a dar la profundidad de ese salón, eh, de ese salón. Y este es un ejemplo ya del romanticismo mucho más parecido a las fotos que les mostré anteriormente. Ahí está, pues perfecto el cambio del azul, y si me devuelvo incluso al Sumi, pues la altura de la montaña y el cambio del primer plano y el plano posterior. Para mostrarles unos ejemplos del tema también de los campos visuales, algunos artistas que han sido excelentes dibujantes, en este caso Rembrandt, pues es pintor, pero es un gran grabador, se han estudiado sus autorretratos y se ha observado y está pues documentado. Si ustedes ven esto, aquí pareciera que tuviera una hipotropia o una hipertropia, pues, ¿sí? Dicen los estudios que era estrábico. Entonces ya saben que si una persona es ambliope, ¿qué va a pasar? Esa persona ambliope va a manejar mucho mejor en su dibujo que uno que no lo es, esas claves monoculares de la visión binocular. Entonces, esto puede ser un ejemplo donde un defecto que tiene el artista le puede mejorar su calidad en el sentido de la representación bidimensional del plano. Otro ejemplo es Durero. Estos son autorretratos del autor y van a mirar exotropia y esta exotropia. Son años diferentes donde se observa muy bien y miren el tema pues del dibujo y de la calidad de la finura de Durero. Este artículo es bien interesante ya que David, ¿sí?, es realizado por Andrea del Verrocchio, pero resulta que ese David parece que es Leonardo da Vinci joven. Entonces no es que tomara un modelo de por ahí, sino que es Leonardo da Vinci joven, supone que fue, que hizo parte de su taller inicial, y cuando se estudia la estatua, miren el estrabismo. Y ya en el Salvator Mundi, que se supone que es un autorretrato de Leonardo, pasa lo mismo. Entonces, esto pues parece indicar que Leonardo también era ambliopio. Otros efectos son pues el tema del contraste, que puede ser acromático, cromático o con gradiente, y va a ser la capacidad de discriminar entre dos puntos o estímulos yuxtapuestos y que tienen que ver pues con el tono, la saturación y la luminosidad. Ejemplos de alto contraste, pues es lo que usa Rembrandt con su claro oscuro, donde aquí nuevamente vamos a tener una cara traída prácticamente pues al primer plano para dándole énfasis, y todo lo otro queda pues en la oscuridad.
O en el tenebrismo pasa lo mismo y esto lo utilizan los artistas para que pongamos atención a lo que ellos nos quieren decir. Recuerden nuevamente, esto es un lenguaje visual y aquí utilizan, son los altos contrastes para ello. En el contraste simultáneo, si tenemos dos colores en proximidad, los vamos a ver distinto. Nuevamente el tema de qué tengo al lado en la obra de arte que hace que lo que esté viendo lo vea como lo veo. Entonces no es lo mismo a este amarillo ponerle blanco o ponerle un color, no es exactamente el complementario, pero casi complementario como el azul. Goethe describió eso, Goethe estudió el color, tiene sus teorías del color y decía que cada color decidido va a producir una cierta violencia en el ojo y lo fuerza a su oposición. Y lo vemos en esto. Si ustedes miran 15 segunditos al menos este centro, ¿sí? Y miran acá, van a ver justo el color complementario. No sé si alcanzan a verlo. ¿Sí? ¿Lo ven o no? Ese es el fenómeno de la postimagen, pero eso se da fisiológicamente dentro de nosotros, o sea, no es un tema solo pictórico, no solamente teoría del color, sino que nos pasa con nuestros conos. Hay una depresión del ciclo visual y al pasar al blanco se cambia la visión de color. Este es otro ejemplo, pero me lo voy a saltar. Ejemplos de cómo se usan de una forma muy fuerte el contraste para poder dar digamos, ese efecto que el artista nos quiere dar con su obra. En este caso, Sonia Delaunay y su esposo estudiaron mucho el tema de colores simultáneos. Esto es abstracto, pero lo que o lo que ella pretendía era que manejando este tema de estos contrastes simultáneos y los colores complementarios, entonces se le diera movimiento a la imagen. ¿Por qué? Porque uno sin darse cuenta es el ojo el que empieza por un lado, digamos, del cuadro y va siguiendo de acuerdo a ese contraste. El tema del color, ya vimos pues que depende de los conos y de los bastones y que nuestros conos son para percibir el azul, el verde y el rojo y es toda esa combinación la que nos da una gama de más de 1.000.000 de colores. Importante mostrar que el verde, los conos verdes y los bastones tienen una percepción en la longitud de onda muy similar, 510 y 530. Esto es una foto que me llamó mucho la atención precisamente porque donde está la luz es donde miramos, donde logramos ver muy bien el detalle fino. Por fuera de esto, todo se nos vuelve muy borroso, ¿cierto? O sea, sabemos que hay una barca y que hay un hombre y que aquí hay olas, pero no las definimos, no las vemos bien. Y esto es un ejemplo muy bello en el arte, 1625, en donde la luz de la vela ilumina todo el rostro de esta mujer, pero todo lo que se va saliendo, o sea, lo impresionante es de una forma, digamos, por observación, cómo el artista logra mostrar que todo lo que se sale por fuera de la luz de la vela empieza ya a perder resolución. Esta mano ya no le vemos los dedos, los intuimos, pero ya no los vemos. Muy distinto a lo que pasaba antes, en donde este nocturno tomado de las ricas horas del Duque de Berry. Entonces, sí, está todo oscuro y está todo azul, pero miren todos los detalles. Entonces, nuevamente, qué es más real desde el punto de vista de imagen? Es más real el anterior que este nocturno, que no sería un nocturno, y se vuelve mucho más evidente en un Whistler, en este nocturno de Whistler, donde no vemos ningún detalle.
a duras penas vemos algunas lucecitas, algo del reflejo de los barcos, pero así es como estaríamos viendo en una noche donde no tengamos ninguna otra luminosidad. Entonces, el color y la luminancia van a depender de dos sistemas, el qué y el dónde. El sistema qué nos va a dar un reconocimiento de objetos y de color, es selectivo al color, es más rápido, tiene mala agudeza visual, importante. Lo que vemos en color no es de buena agudeza visual y tiene una alta sensibilidad al contraste, mientras que el sistema dónde va a ser ciego al color, es un poco más lento en el cerebro, tiene una alta agudeza visual y una baja sensibilidad al contraste. Entonces, ¿qué pasa con este famoso cuadro que fue el que le dio el nombre al movimiento del impresionismo? Cuando lo ponemos en blanco y negro, se acabó, la luminancia es la misma. Entonces, ¿qué pasa? El sistema qué y el sistema dónde se empieza a preguntar qué es lo que está viendo. Porque si ustedes miran lo que veíamos como barcos, como puerto, como sol, casi que como reflejo, se pierde acá. Otro ejemplo es el campo de amapolas, también de Monet, en donde vemos vibrar todas esas flores, pero cuando las ponemos en blanco y negro vemos que la luminancia de esos colores son iguales y entonces aquí ya no hay campo de amapolas. Entonces, nuevamente, cuando uno está frente a un cuadro de estos, el que le está jugando entre lo que uno no entiende muy bien que está viendo, porque está viendo como movimiento, vibras, lo que llaman vibración en la obra, es este tema de el sistema que y el sistema donde peleándose por definir qué estamos viendo. No es solamente pues que la florecita no está bien dibujada, el tema es de color. En la suma espacial tenemos el tema de la luminancia, que la luminancia va a depender no solamente de que un objeto cuando se ilumine, digamos, hace una curva gaussiana, sino que también va a depender de la distancia de los conos, para que veamos, para que podamos definir la diferencia entre dos objetos juntos o no la podamos definir. Esto es el tema pues de los píxeles, digamos, para traerlo, digamos, más a la práctica, pero hay un ejemplo muy bello en el arte que es el puntillismo. En el puntillismo hay una mezcla diferencia de los colores porque se hace antes, no se hace en el cuadro, sino que se hacía más bien en la paleta y es más cercana a una mezcla óptica. Entonces, lo que hacía, digamos, la persona que más, incluso fue un estudio, no esto no es realmente intuitivo. Seurat hacía este tipo de discos y ponía los colores que quería de la paleta, especialmente los complementarios, y les daba vueltas. Entonces, al darles vueltas, él ya sabía qué color era el que quería en el cuadro. Entonces, este es un ejemplo de él. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando eso sucede, los complementarios tienden entonces a ser un color neutro. Y todos estos colores, estos cuadros, uno no los va a ver tan brillantes, los va a ver más bien opacos. Pero y va a haber una diferencia de cómo los ve uno de cerca y de lejos. Esta es la mezcla, se estudiaba primero la mezcla de colores antes de plasmarlo en el cuadro. Este es otro ejemplo donde se ve mucho mejor, digamos, el cambio, digamos, en la polvera y miren la oreja, que la oreja y la areta prácticamente se pierden. Y un dato curioso de Seurat, estos cuadros sí se supone que nadie los puede copiar, porque esto es lleno, como es lleno de punticos de colores, aquí no hay tampoco dibujo, entonces prácticamente imposibles de que saquen copias de ellos. Un ejemplo moderno de, de esto es lo que en las técnicas de Chuck Close, creo que ya murió hace poco, antes de pandemia o en pandemia, si no estoy mal, puede equivocarme. Pero entonces él hacía estos círculos
de colores y con ellos iba formando sus retratos. También hay otros ejemplos más digamos, contemporáneos, como este de este fotomosaico, que con pequeñas fotos va modulando y va formando pues la niña con arete de perla y otros retratos. Y vuelvo otra vez a las teselas del mosaico. Esto tampoco es nuevo, viene de mucho atrás. Algo del tema de la deficiencia del color. Entonces, mármol. Mármol es un retinólogo, yo no sé si ya se retiró, creo que ya se retiró, y él tenía siempre conferencias en la Academia Americana de Oftalmología sobre este tema. Ellos estudiaron un artista en San Francisco, no es que fuera conocido, pues, pero un artista que fue a consultarles, le hicieron todos sus exámenes de visión de color y a lo que traía es que miremos la paleta, ¿cierto? Aquí realmente hay un déficit de color y en este déficit realmente se manejan son los amarillos, ocres y los azules. Perdemos los verdes y los rojos, obviamente. Que porque aquí hay rojo, el mismo artista le explica que como todo depende de una educación, cuando estaba chiquito le enseñaban que habían cosas que eran rojas, los techos, las manzanas, etcétera, y que de todas maneras las paletas que uno compra, pues tienen el nombre rojo, pero no porque él la viera. Mérion, importante grabador, grabador francés, pupilo de Jacques David, él sí sabía de su defecto y nuevamente era un excelente dibujante. Volvemos a lo mismo, el color no es de detalle fino. Entonces, el que es ciego al color, uno supone que va a tener una mejor, digamos, capacidad en el dibujo. Este es el único cuadro que se le conoce a él en pintura y ven el espectro, o sea, apenas para el nombre, el buque fantasma, pero va a depender de su mala visión de color, ocres y azules. Y esto es lo que él hacía. Por esto es que él es famoso, por estos grabados y por estos dibujos. Él detalló muchas de las gárgolas de Notre Dame. Paul Henry, irlandés, esta es Irlanda, pintó la isla de Achille. Él no mencionó nunca su defecto directamente y su médico solamente habló de esto cuando él murió. Pero aquí van a ver como parte de su éxito sí depende de esa deficiencia. Ese sí no utilizó ni el rojo ni el verde. Esta es la isla, pues en verano. Y estas son las obras de Paul Henry, que pues son bellísimas, realmente son muy evocadoras. Las atmósferas, volvemos otra vez al tema de las atmósferas. Bueno, y un poco para terminar, vamos a hablar de color y la catarata. Entonces, con la catarata sabemos pues que se absorbe el azul, las personas ven más amarillo. Eso está estudiado, de hecho en este estudio se observan los cambios de color prequirúrgicos y postquirúrgicos y miren el cambio especialmente en el azul. Un ejemplo que se trae mucho es a Monet. Ese es su puente japonés en Giverny, su puente pintado en 1899. Las otras son de incluso previa y posterior de 1905. Y él vive hasta los 86. Esto también es una cosa importante porque muchos de los artistas de antes no llegaban a estas edades. Entonces, pues no llegaban a la catarata, llegaban a la presbicia, que ya era un problema, y de hecho está descrito como un problema el tema de la presbicia en los artistas de las vasijas griegas. Pero bueno, aparte de eso, él siempre además tuvo
como por su impresionismo y por su grupo, el interés en las condiciones de luz. Quienes más o menos lo conocen, están todas las series cambiando en un solo, digamos, en un objeto, tanto de acuerdo a la estación como de acuerdo al día. En 1908, él empieza ya a disminuir la visión cuando va a Venecia y ya ahí nota la dificultad y escribe acerca de esa dificultad y de la molestia que le da y destruye, destruye varias de las obras de esa época de Venecia. Ya en el 12 ya le diagnostican la catarata y relata que tiene disminución en la intensidad de los colores, que los rojos se les vuelven pantanosos, los rosados se le vuelven insípidos, los tonos intermedios o bajos se le escapan y que las formas se mantienen claras. Aunque cuando uno ve este del 18, no le queda a uno tan claro que la forma sea clara, ¿cierto? Este es el mismo puente, uno en 1900 y otro en el 18, y aquí pues uno dice exactamente lo que él está describiendo de cómo está viendo los colores, que sí, que esto puede ser el tema de de la abstracción de su pintura, sí, puede ser, pero aquí seguramente había ya un problema con su catarata. Él se opera en el 23 por un oftalmólogo que se llama Cautela, se opera únicamente el ojo derecho. Recuerden, en ese momento eran intracapsulares, no había lente, tenían que permanecer en la cama, creo que fueron como 2 meses. Él se desesperó, eso fue demasiado traumático para él. Le logran colocar unas gafas, pero además tiene magnificación por las gafas y no se opera el ojo izquierdo. Estas son las gafas que se conservan. Le logran hacer unas gafas mejores, que no tengan tanta, porque además tenían distorsión de color. Aquí está él con sus gafas. Le tapan, digamos, con la gafa el otro ojo que tiene catarata. Pero entonces aquí, miren esto tan interesante. No hay forma, pero volvemos a ver colores, ¿sí? Y ese es de 1924. Entonces, digamos, el artículo, lo que suponen es, aquí ya está realizado con el ojo que se le operó la catarata. ¿Tiene una magnificación o no tiene la gafa? Entonces aquí la forma es la que me cambia por el tema del defecto refractivo. Pero ya no tengo el pantano que tenía antes. Estos son ejemplos de la casa del artista realizadas en el 24 con una diferencia importante en los colores y esta es otra que es más todavía como más significativa y lo que suponen, todo esto es suposición, es que esta se hace con el ojo operado y la gafa y esta se hace con el ojo no operado, o sea que hasta uno como artista puede jugar con su defecto. A los que quieran mirar un poco más el tema, les puedo recomendar estos 3 libros, son de la academia. Esta es de una neurofisióloga, los otros son de retinólogos. Y pues terminemos con El espejo falso de René Magritte. Esta conferencia y muchas gracias. Hola, Cata. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí. Si hay preguntas, ay, perdón. ¿Ahí me escuchan, Catalina? Si hay alguna pregunta, algún comentario, claro, doctor.